bienvenidos a una clase sobre la planificación. Y este día pues veremos todo lo concerniente a los conceptos de planificación en el mundo empresarial, la tipología de la planificación, la naturaleza de la planificación. El objetivo de esta clase es que ustedes comprendan los conceptos, de dónde salen los autores que los han definido, los tipos de planificación que podemos utilizar, que sería estratégica, táctica y operativa, y la naturaleza de la planeación. Sin más, pues, vamos a continuar. Los temas a tratar el día de hoy serán los conceptos de la planificación en el mundo empresarial, la tipología de la planificación, tomando en cuenta planificación estratégica, táctica y operativa, y la naturaleza de la planeación, que es la consecución de objetivos y metas. Comenzamos con el concepto de la planeación en el mundo empresarial. Revisaremos objetivos, axiomas, premisas, ventajas, limitaciones y los tipos de planes. ¿Qué es la planeación? La planeación o planificar, cualquiera de las dos, es la proyección de las acciones de corto, mediano y largo plazo empresariales para que operen con éxito, lo cual permite administrar sus recursos, organizar internamente, dirigir y controlar. Bueno, este concepto nos está diciendo qué es lo primero que debemos hacer. Luego de eso podríamos organizar, dirigir y controlar. Es la primera fase del proceso administrativo. Entonces, como nos dice, es la proyección de las acciones de corto, mediano y largo plazo. Al decirnos que es la proyección de las acciones de corto, mediano y largo plazo, nos están hablando de la actividad esencial de la planificación, que es previsualizar el futuro a corto plazo, que sería un año, mediano plazo, que serían 3 años, y largo plazo, que sería 5 años, de 5 a 6 años. Como nos dice, permite administrar los recursos, o sea, saber cómo es lo que vamos a utilizar, cuál será la utilización correcta de los recursos para organizar, dirigir y controlar. O sea, es la primera fase del proceso administrativo. Como objetivos de la planeación: identificar el desarrollo sostenible mediante el análisis del ambiente competitivo en el que opera la empresa con el fin de encontrar los espacios en los que se desempeñe mejor que sus competidores. Entonces, claro, gracias a eso podemos nosotros tal vez encontrar ese pequeño espacio, tratar de ver lo que es una ventaja competitiva para de esta forma poder competir con una superioridad en comparación a la competencia. La planeación debe permitir que los recursos económicos y tecnológicos sean destinados a las funciones que generen mayor valor agregado, que es lo que hemos conversado, ¿no? Los que me dan mayor valor agregado, pues posiblemente a estos procesos sean a los que yo deba entregarle una mayor cantidad de recursos para su utilización. Los planes de la empresa permiten realizar convenios con proveedores y clientes. Por supuesto que sí. Dirigir una empresa sin planeación equivale a conducir un avión sin controles que permitan saber altitud, precisión, velocidad de crucero y comportamiento de los motores, lo que complicaría llegar de manera correcta y oportunamente al destino. ¿Sí? Entonces va a ser muy difícil que nosotros salgamos de una misión, el aeropuerto, y lleguemos a una visión, el aeropuerto de llegada, si no tenemos una planificación de qué hacer desde el punto A hasta el punto B. Sin embargo, muchas empresas pequeñas y algunas medianas no se deciden a invertir tiempo y dinero en la planeación, sino que se dejan llevar por la inercia de las fuerzas externas y su conocimiento empírico de la operación y comercialización, ignorando que la función de la planeación es reducir la incertidumbre, el riesgo y los efectos del cambio, y que el costo de la planeación se convierte en inversión y utilidad en el corto o medianos plazos. Entonces, bueno, lo que nos dice es que la mayoría de empresas pues tratan de no invertir en planificación, tratan de no tener actividades de planificación por el simple hecho de que estas empresas piensan que
con su manera de actuar, como les ha venido funcionando ya por tanto tiempo, pues no van a tener ningún problema, porque basan su actividad en el empirismo, basan su actividad en la experiencia, pero no se dan cuenta que puede haber algún contratiempo. Por ejemplo, caso la de la vaquita, no me acuerdo que se llama el café de la vaca, que llegó una pandemia y tuvo que cerrar. Mientras tanto funcionaba muy bien, porque no tenía un plan contra las contingencias. La planeación, una vez establecida mediante diversos tipos de planes, genera compromiso de los miembros para conducirse por el sendero marcado por ella, lo cual le da unidad de dirección a toda la organización. La planeación consume una parte de los recursos, pero también permite asignar los recursos con que se cuentan a los factores generados de mayor valor agregado. Esto es, dirigirlos a donde son más rentables, con los que se puede incrementar por conducto de la operación, el valor de la empresa, sus utilidades, etc. Lo que habíamos hablado antes. Gracias a la planeación, podemos saber qué actividades son las que me generan mayor valor, mayor utilidad, y con eso pues podría invertir más en estas actividades. ¿Qué pasaría si mi empresa se deja llevar más por el marketing, por la publicidad? Voy a invertir más en publicidad. Voy a invertir hasta más en publicidad que en el producto, ¿ya? Entonces, es un ejemplo, ¿no? La planeación estructurada, la definición de acciones y la designación de recursos contribuyen a que la empresa se acerque a donde quiere llegar. Las premisas de la planeación y sus herramientas generan los cálculos económicos, financieros, con los que se comprometen recursos con proveedores, acreedores y otras partes interesadas. La planeación, desde un punto de vista estratégico, define los objetivos de acción, establece las grandes políticas, los planes específicos de las áreas y los indicadores de desempeño denominados estándares que permitirán comparar mediante controles los resultados esperados. Los estándares son fijos, mientras que los resultados suelen variar, pero sin ellos no es posible medir ni controlar el desempeño de la empresa. Si bien el control se analiza como última fase del proceso administrativo, los estándares de desempeño deben quedar establecidos desde la planeación. Como resumen a todo lo que hemos visto hasta ahorita, es que la planeación también nos ayuda a crear estándares. Estos estándares quedarán para el final. Luego del proceso administrativo, en la parte de planeación, pues veremos si es que se está cumpliendo o no se está cumpliendo con lo que hemos planificado, gracias a estos estándares de cumplimiento. Por ejemplo, estamos hablando de que vamos a construir una pasta de dientes. Esta pasta de dientes debe tener 100 gramos. Listo. Entonces, estos 100 gramos le pongo en una pesa, en la báscula, una balanza, y sale 99 gramos. O en otra sale 101 gramos. ¿Ok? Va a tener este estándar de variación. O sea, es aceptable realmente. Estoy poniendo un ejemplo de cualquier cosa, pero pues, si es que fuera un kilo, me entregan 999, pues es un estándar de variación. Digamos que por cada kilo tenemos más o menos 10. O sea, un kilo el mismo ejemplo, pasta de dientes, un kilo, ¿no? Bueno, un kilo de mantequilla. Le ponemos en la báscula, en la balanza, y ya restando el peso del contenedor y todo, pues del packaging, vamos a ver que tiene pues, más o menos 10, ¿cierto? 990 gramos, es aceptable. 1010 gramos, es aceptable. ¿Ok? 911, no, 1011 o 989 es aceptable. ¿Ok? Está en un rango aceptable, pero si es que le peso y está en 900, voy a ver que no es aceptable, que ya, ya dejó este estándar, ya lo dejó muy, muy lejos,
¿sí? Así que realmente esto es lo que vamos a hacer con la planeación. Habíamos planificado tener 2.000 productos y tenemos 600. No, algo está mal. Posiblemente el estándar estaba muy alto o algún proceso. El entorno de la empresa y la planeación. La empresa opera en un mundo cambiante, como habíamos visto, ¿no es cierto? Ambiente económico, político, social, etc. El PEST, político, económico, social y tecnológico. Y la empresa opera en este ambiente cambiante. Los planes deben acercarse lo más posible de la realidad. Una planificación, una vista futuro, por definición, no es real. Pero como nos dice el texto, debemos acercarnos lo más posible a la realidad. No es posible adivinar el futuro, pero sí calcularlo. Esto se logra mediante un análisis cuidadoso del pasado de la empresa, el cual se relaciona con los diferentes escenarios futuros en el medio ambiente económico financiero. La planeación responde estas siguientes interrogantes: ¿qué debe hacerse? ¿Por qué debe hacerse? ¿Cuándo y cuánto debe hacerse? ¿Quién debe hacerlo? ¿Y cómo debe hacerse? Bueno, el quién debe hacerlo, más bien eso es un poquito más de la organización, pese a que comenzaríamos a analizarlo desde la planeación. El tamaño de los recursos y los giros de la empresa son determinantes para establecer las herramientas de planeación. Es obvio que las micro y pequeñas empresas están más limitadas económicamente para el uso de ciertas herramientas de planeación. Sin embargo, el gestor o gerente debe saber cuáles son las herramientas acorde a sus necesidades y recursos. Como herramientas, se está refiriendo a evaluación del ambiente externo, por ejemplo, el PEST, ¿ya? Esas son las herramientas. Entonces vemos que tal vez una empresa más pequeña no va a poder o no va a tener tanta asequibilidad a realizar el análisis del ambiente externo o de un microambiente con herramientas como Porter. O sea, no es tan fácil para una empresa pequeña, mientras que para una empresa grande, sí, incluso podría utilizar sus recursos para pagar a alguien para que haga este análisis. Conceptos de la planeación. Según David Hampton, planeación es reflexionar sobre la naturaleza fundamental de la organización y decidir cómo situarla o posicionarla en el ambiente, determinar objetivos de corto y largo plazo, definir métodos de realización. Según Goldstein, la planeación es el proceso por el cual la dirección, o sea, el CEO o staff directivo de una organización prevé el futuro y desarrolla los procedimientos de las operaciones necesarias para alcanzarlo. Y según George Terry, la planeación es la selección de relación de hechos, así como la formulación y uso de suposiciones, o sea, premisas, respecto del futuro en la visión y formulación de las actividades propuestas que se crean necesarias para alcanzar los resultados deseados. También es determinar los objetivos y los cursos de acción que deben tomarse. Debemos preguntarnos qué se necesita, qué cursos de acción deben adoptarse, cómo y cuándo realizarlos. La planeación es la selección de objetivos o metas por alcanzar, definiendo las acciones necesarias para lograrlos, tomando decisiones por anticipado y eligiendo los cursos futuros de acción. Esto es según Harold Kuntz. Planeación es fijar cursos de acción estableciendo principios que los orienten, fijar la secuela de operaciones para realizarlos, determinar los tiempos y números necesarios para la realización. Esto es según Agustín Reyes Ponce. Según ACOB, la planeación es un proceso de toma de decisiones anticipada. Totalmente sencillo y sí, eso es. No es necesario memorizar todas estas definiciones, sin embargo, sí conviene analizarlas y elegir la que más comprendamos, porque así elaboraremos los planes que quiera la empresa. Veamos las ventajas que tenemos en la planeación. Primero, permite renovar la manera de pensar del personal.
Totalmente. Imagínense si es que nunca en la institución existió o se realizó una planificación. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos renovando esta manera de pensar. Y dice, sí, ahora ya hacemos planificación. La gente ya, pues, va a comenzar a pensar diferente, incluso a tener una imagen diferente de la institución. Permite que las personas generen un espíritu de esperanza por un cambio positivo. Genera motivación individual y colectiva. Ya, este año no vamos a estar no va a ser tan pesado como el año anterior porque este año estamos manejando una planificación. Parece que los directivos ya aprendieron a que es bueno manejar una planificación y que nosotros tenemos que ceñirnos a esta planificación. Obliga a abrir nuevos cauces y a evaluarlos. Claro, porque ahora vamos a también evaluar resultados. Vamos a tratar de encontrar dónde estamos fallando porque no estamos logrando los resultados. ¿Dónde estamos fallando? Tal vez en este proceso, tal vez en el proceso A, en el B, en el C, en el D, o en los pequeños, F, G, H. Entonces, tal vez en el proceso F, G, bueno, se abrieron nuevos cauces y es una de las ventajas. Cada vez, pues, estamos planificando, estamos teniendo mejores resultados. Permite utilizar mejor los recursos de la empresa. Como habíamos hablado, el hecho de que sepamos qué parte es la que nos entrega una mejor ventaja competitiva o mayor utilidad, en esta parte yo pues podría incrementar, el accionar de mis recursos, podría poner más recursos, ¿ya? Puedo ingresar más recursos justo en este proceso. Aprovecha las oportunidades que se presentan en el corto, mediano y largo plazos, por tanto, anticiparse a las acciones de los competidores de la empresa. ¿Sí? Aprovechamos, sí, las oportunidades del mercado, gracias a la planificación. Revisa las prioridades para la utilización de los recursos, que es algo parecido a dos antes. Permite utilizar los recursos de la empresa. Aquí revisamos, en cambio, las prioridades. ¿Sí? A veces ya no nos manejamos por cuál nos entrega una mejor ventaja competitiva, sino cuál es mi prioridad. En este momento mi prioridad es comprar una nueva máquina. Entonces voy a poner los recursos en las otras máquinas hasta que llegue la nueva máquina. ¿Por qué? Porque vendí una. Entonces el trabajo de 4 máquinas ahora le están haciendo 3. Esto es mi prioridad. Este proceso va a ser mi prioridad hasta que yo consiga, hasta que me llegue esta nueva máquina. Revisa las prioridades para la utilización de recursos y reduce la incertidumbre, el riesgo y los efectos del cambio. Como estamos planificando, pues vamos a reducir la incertidumbre. El riesgo cada vez va a ser menor. Y obviamente los efectos del cambio, si es que existe algún cambio en el transcurso, pues va a reducir que la empresa sienta un golpe muy fuerte. ¿Por qué? Porque ya está planificado. Ya tenemos un recurso, un backup. Okay, ya tenemos un presupuesto en el caso de que algo vaya a pasar. Ya sé que se va a dañar una máquina, pues bueno, ya tengo el recurso, ya tengo una nueva máquina, ya podría contratar a una persona o me voy a otro lugar donde tengan esta máquina y pido o prestado o alquilado o pago la utilización, pero me voy a este lugar. ¿De acuerdo? Entonces esas son las ventajas que nos da la planificación. Limitaciones o riesgos de la planificación. Los planes implican inversión, están fundamentados en el entorno y algunos elementos muy cambiantes, por lo que llega a haber equivocaciones en las premisas. Para prevenir riesgos, se establece planes de contingencia alternos en la planeación general, es decir, el plan rector, que sería el plan A. Pero en caso de un problema, actúan conforme a lineamientos del plan B o C. Las limitaciones de la planificación, o sea, como nos dicen, es tendríamos riesgo si no tuviéramos un plan B. Aquí ya de una nos lanzan la solución. Tener un plan B. Un plan B hasta un plan Z. ¿Por qué? Siempre, hasta en la vida personal, debemos tener un plan B, plan de acción. Ya, en el caso de que no pueda hacer esto, me voy al plan B. ¿Ok? Siempre voy a tener un plan B, así sea doloroso. ¿Ok? ¿Por qué? Primero, porque es mi vida. Segundo, porque tengo que sacar lo mejor de ella. ¿Ok? Entonces, si es que llegase a fallar la planificación, tal vez no por una falla humana, sino porque el mercado cambió,
cambió de una forma muy abrupta. Por ejemplo, cayó una pandemia, ¿de acuerdo? Algo que yo nunca preveí, no pude adivinar ese futuro, ya pese a que había señales. Desde noviembre había señales y nos encerraron en marzo. Entonces, de noviembre a diciembre, enero, febrero, a marzo, hubieron 4 meses para que vayas cambiando la planificación, no sabes qué pueda pasar, etcétera. Ya, pero ¿quién lo iba a pensar? O sea, realmente, ¿quién lo iba a pensar? Nadie, ¿ok? Ni el mejor planificador del mundo lo hubiera pensado, ¿ya? Hubiera guardado un poco de dinero para esto, pero no era suficiente. No era suficiente como para estar un año encerrados y estar pagando los sueldos por un año sin trabajar, o trabajar en otra modalidad, ¿ya? Pero siempre es bueno tener el plan B. Tal vez, si hubiéramos tenido un plan B, un plan de contingencias, no nos hubiéramos ido el 13 de marzo como pasó, sino el mismo jefe dijo, ¿saben qué? Esto ya es inminente, así que todo marzo ya nos vamos antes. ¿Para qué? Para en esta semana preparar el ambiente de trabajo, tratar de ver que todas las instalaciones donde van a estar mis operarios pues puedan hacerlo desde su casa y lo puedan hacer bien y estén conectados y tengan todos los requisitos mínimos que se necesitan, o que hagan los planes para el cambio de internet, etcétera, ¿ya? Y yo ya tenía ese plan B, ¿ok? Mi plan A era hecho fue hecho en diciembre, fue presentado en enero para que esté todo el transcurso del año, pero realmente no pude seguirlo porque venía esta pandemia. Entonces, tal vez en enero, febrero, hubiera trabajado normal y a inicios de marzo hagamos esto. Entonces, posiblemente íbamos a perder un poco, pero ganábamos más que el resto de empresas. ¿Por qué? Porque las empresas se acabó el 13 y el 14 ya no sabíamos qué hacer. O pensamos que iba a durar una semana, 15 días, cada quien se encerró en su casa y jajaja, viva la fiesta, y luego del mes ya dijeron, oigan, necesitamos trabajar. Y los empleados decían, a mí me tienen que pagar porque esto no es mi culpa. Y los empleadores decían, yo te puedo pagar porque no tengo dinero. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante un plan B. Revisemos ahora las causas del fracaso de la planeación. ¿Por qué fracasan los planes? Primero, por no fundamentarse en una investigación objetiva. Entonces, sí, hay veces en que comenzamos a investigar y decimos, nada, esto no va a pasar, eso ya comienza a ser subjetivo. Todo lo que sea el pensamiento propio, pese a que no sea equivocado o sea correcto, pues sigue siendo subjetivo. Y tenemos que eliminar las subjetividades porque es preferible manejar los datos para aumentar la seguridad, nada más. O sea, no que me diga un ingeniero en administración de empresas o que me diga un PhD en administración de empresas, ambas yo podría considerarlas válidas, pero lastimosamente son subjetivas. Pero que me digan los datos, ¿sí? Estamos creciendo en un 2.3% en los ingresos de nuestros clientes, pues eso ya me va a decir algo más real, algo que yo podría disminuir así el riesgo. Entonces, ¿qué pasa? A veces fracasan los planes. ¿Por qué? Porque no nos fundamentamos en una investigación objetiva. ¿Qué pasó en el 2015? En el 2016, cuando el gobierno correísta pues había planificado el presupuesto anual en $80,000. Habían puesto el petróleo creo que estaba en 110,000, 120,000. En $110 el barril o en $120. Ellos hicieron una planificación para un barril de petróleo de $80. O sea, sí la hicieron bien, fue un 30% menos en el cálculo. O sea, bajar el precio por si acaso no sabemos y todo. Entonces, que sea $80, así salgamos. Tomando en cuenta que los primeros años antes del correísmo y todo, con Lucio y todo, ¿no es cierto? Antes de eso, el barril estaba a $20. Entonces, 17, 20, 30, llegó el Rafa, 50, 60, 100. Por eso teníamos tanto dinero, pero era por la venta de petróleo, no por el Rafa. Entonces, debemos analizar bien eso. Ya. ¿Qué pasó? El petróleo
de los 80 que habíamos planificado a los 120 que estaba, bajó a $17, ¿no? Nos hizo pedazos. ¿Qué pasó? Nos fundamentamos en una investigación que no era objetiva. Dijimos, tal vez vaya a bajar y todo. Pero ya era obvio que se estaba frenando la guerra en Siria, en Irak. Entonces, al terminarse la guerra, el mercado va a quedar sobreofertado de petróleo y va a tener que bajar el precio del petróleo. Era bastante evidente. Cualquier economista con título, no sé, con 3 videos de YouTube se hubiera dado cuenta de eso, ¿no? Que iba a bajar el precio. Ya no, bueno, ellos sabrán cómo manejaron y cómo casi nos quieren. Bueno, no ser congruentes con la misión de la empresa. Claro, la misión de la empresa me dice, somos una empresa que realiza zapatos y yo hago mi presupuesto para realizar pantalones. No, entonces ya no es congruente, pues la planificación va a fallar. No tener claros los objetivos, totalmente. La claridad de los objetivos no solamente sería para las personas de alto nivel, sino también para los gerentes de nivel intermedio o los gerentes de nivel bajo. Todos debemos tener claros los objetivos. Todos debemos tener claros los objetivos. Hay veces en que estamos realizando los objetivos en una mesa con 5 personas y 3 de esas 5 personas no entendieron el último objetivo, solo que ya se querían ir y ya. Y no, a veces como no tienes claros los objetivos, pues damos a esa planificación como válida, pero realmente no era tan válida y pudimos fracasar en la planificación. Fundamentarse en premisas incorrectas es como la primera de no fundamentarse en la investigación objetiva. Ya, la investigación me da premisas. Fundamentarse en premisas incorrectas quiere decir que me voy a fundamentar en factores, en análisis que realmente no son correctos. ¿Ok? Ya veremos esto más adelante. Una premisa es una verdad aceptada como verdad. Es una hipótesis que la aceptamos como verdad, pero que generalmente es verdad. Entonces, ya, a veces nos fundamentamos no en premisas, o bueno, en premisas que sean incorrectas, como por ejemplo el ejemplo que les puse del petróleo. No va a bajar, etcétera, y baja. Falta de planeación de contingencias, por no planificar, por no realizar un plan B. Si no tengo un plan B, pues no voy a poder sacar a la empresa a flote si es que algo malo llegase a pasar. Tener deficiencias de comunicación en los equipos de trabajo. La comunicación es muy importante. Por eso los objetivos deben estar claros, porque el área que realiza los objetivos debe dárselas a las otras áreas y ellos deben entender los objetivos, deben saber qué es lo que tienen que cumplir. Debe estar más claro para ellos que para nosotros, porque ellos son los que tienen que cumplir. Entonces, la comunicación tiene que estar súper clara. Principios y premisas de la planeación. Tomando en cuenta que las premisas son verdades confirmadas, veamos cuáles son estas. Principio de planeación. Para alcanzar en forma efectiva un objetivo o meta debe realizarse un plan adecuado. Pues totalmente, ¿no es cierto? Si queremos alcanzar un objetivo, el plan debe ser adecuado para esto. Principios de los hechos. Es necesario recabar datos, asociarlos y generar la información para fundamentar los cálculos cuantitativos que permitan generar las premisas y los estándares de actuación deseados. Entonces lo que nos dice es que si queremos igual llegar a tener una buena planificación, llegar a cumplir con los objetivos, es necesario datos, recabar datos. Principio de homogeneidad o estandarización. Los planes deben formularse tomando en cuenta las mismas bases cuantitativas, informativas y normativas que determinen la forma de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces hablamos de homogeneidad, de estandarización, pero depende también el tamaño de la empresa, depende del tipo de mercado, etcétera, y se podría utilizar prácticamente el mismo plan, pero estratégico, táctico y operativo. Ya veremos. El principio de alineamiento. Todos los planes generales, específicos y por áreas deben estar alineados a la estrategia general de la empresa.
Sí, no puedo tener planes diferentes en cada área diferente, pero podría tener planes operativos en cada área diferente, pero todos alineados al plan general. Principio de primacía y transitividad. La planeación determina la estructura organizacional, la base de la dirección y los estándares de control. Estamos hablando de que es un principio de primacía, o sea que es lo primario, es lo primero que hay que hacer. ¿Por qué? Porque si yo hago planificación, estoy hablando de la estructura organizacional, o sea, organización. Las bases de la dirección, o sea, dirección. Y los estándares de control, o sea, control. Quiere decir que es lo primero, es lo que genera primacía. ¿Por qué? Porque gracias a la planificación hago organización, dirección y control. Las premisas son, como les decía, suposiciones fundadas en información y conocimiento. Entonces tenemos premisas externas y premisas internas. Las premisas externas es algo que nosotros ya habíamos hablado, es el análisis del ambiente externo. O sea, político, económico, social, tecnológico, demográfico, gubernamental, cultural, ecológico, sí, legal, gubernamental, creo que ya dije, demográfico, los 9 puntos del PEST. Se refiere al contexto que está económico, financiero, tecnológico, crecimiento histórico del mercado y participación de la empresa en él. Es necesario estimar con base en los datos históricos y proyecciones el comportamiento del mercado. Vamos a las premisas internas. Sí, las premisas externas son el análisis del ambiente externo, o sea, del mercado. Las premisas internas serán o están relacionadas con el análisis interno. O sea, fortalezas, debilidades, utilizamos herramientas como visión basada en recursos, visión basada en actividades, cadena de valor. Están relacionadas con la estrategia de la empresa y su visión de lo que desea hacer en el futuro, su crecimiento, sus inversiones, los costos, los precios de venta, el volumen de operaciones, también la tecnología que utilizará, la productividad del factor humano. Entonces estamos hablando de recursos y de actividades y de procesos, ¿no? Axiomas de la planeación. Primero, ¿qué es un axioma? Si la premisa son suposiciones fundamentadas en información y conocimiento, los axiomas serían suposiciones que no están fundamentadas en información y conocimiento, sino en lógica y que nosotros creemos que son reales, ¿ya? La diferencia de las premisas de los axiomas es que las premisas tienen una base de conocimiento y los axiomas no. Por ejemplo, una premisa. Si está lloviendo, salgo y me mojo. ¿Es una premisa? Sí. ¿Es verdadera? Sí. ¿Es aceptada como real? Sí. Un axioma. Si está lloviendo, entonces hace frío. Todos lo aceptamos como verdad, ¿no es cierto? Sí, hace frío, hace frío. Y ahí si estás en Guayaquil, está lloviendo y posiblemente no haga frío. Si estás en el Puyo, está lloviendo y posiblemente no hace frío. En Buenos Aires, en el verano, hacía 48 grados centígrados. Llovía y no hacía frío. Bajaba 1 grado, o sea, no, pero sigue sin hacer frío. Yo nunca dije, si llueve, baja 1 grado. No, dije, si llueve, hace frío. Y para que haga frío, tendría que ser menos de los 15 grados. Entonces, si está en 48, llueve, baja 1 grado y hace 47, no. Si hubiera dicho, llueve y baja y hace más frío que sin llover, ya, eso es una premisa. Pero si simplemente dije llueve y hace frío, no necesariamente. Es una acción. Yo creo que sí haría frío. Es que está haciendo frío, es porque afuera está lloviendo. No necesariamente sea esa la razón. Entonces vamos a los axiomas de la planeación. Los operativos conocen mejor el trabajo que los planificadores. El trabajo como trabajo, sí. Lo acepto, de acuerdo. Entonces lo vamos a tomar como real. Entonces, ¿qué hago? Voy a aprovechar esto. Voy a llamarles a los operativos para que me ayuden en la planificación. El personal operativo es una fuente de creatividad, totalmente. Están día tras día, ellos resuelven los problemas. Incluso hay un montón de problemas que tú no sabes que tuviste en la producción y que ellos, pues, ya los resolvieron. El involucramiento del personal. El involucramiento del personal en la planificación es motivador.
Bueno, totalmente, porque les estás incluyendo a las personas, entonces se sienten incluidas, van a trabajar mejor, se sienten motivadas, esto es de acuerdo a lo que planificamos, suelen decir, ¿no? Y a veces yo les incluyo hasta para motivar, ¿ya? Bueno, como nos dicen las dos axiomas anteriores, los operativos conocen mejor el trabajo, entonces les incluyo. El personal operativo es una fuente de creatividad, entonces les incluyo, ¿ya? Pero en el momento de planificar, ellos no son planificadores, nosotros sí. Así que yo solo les pregunto. Ustedes van a estar para cuando yo les pregunte, y ustedes no saben hacer planificación, no les voy a decir eso. Pero bueno, ellos se van a sentir motivados. Todo nuevo plan genera resistencia y temor a atentar contra intereses. Claro, ¿por qué? Porque sobre todo dependiendo del giro de la empresa, ¿no? El giro de negocio de la empresa, porque no sabemos qué es lo que está haciendo la empresa. Entonces, si es que yo digo, bueno, ahora vamos a estandarizar las compras, el tipo de compras, pues puede que se ponga así como que espérate, no, espérate. Yo tenía a mi amigo, el de compras de no, amigo entre comillas, ¿no? De KFC. Y yo no podía entrar a ser proveedor de KFC, por más que intentaba, bajaba los precios lo más posible y no. Me hice amigo de él y un día nos fuimos como es normal, a tomar unas cervecitas. Cuando estábamos tomando las cervezas, pues yo decía, oye, me saqué la madre por entrar con ustedes. Y no, nunca puedo, o sea, no hay cómo, no doy el precio. Y me decía, es que nunca vas a dar el precio. Y digo, sí, ya sé, me imagino. Dice, no, los de, los de la otra empresa, que eran mi competencia, no solamente me dan a un precio bajo, sino que aparte de eso, también me dan, y me dijo un valor, mensuales. Así que si tú las mejoras, pues va a estar jodido. Entonces ahí me enteré, ¿no? Claro, el tipo de compras, el que hace las compras, el que califica a los proveedores de KFC, pues recibe dinero. Entonces, todo nuevo plan genera resistencia, sobre todo si es que atenta contra los intereses. Imagínense que ya decíamos que vamos a hacer un proceso de compra. Y él ya no sabría qué hacer. Ya, vamos a hacer un proceso de compra y él va a decir, no, pero esperen, no haga nada, queremos hacer todo transparente. No todos los planes se pueden democratizar. Obviamente, imagínense que yo les dijera a los estudiantes, a ver chicos, ¿qué les parece si tenemos clase mañana? Entonces, no, obvio no se puede democratizar. No podemos estar preguntando quieren o no quieren. Habrán cosas que no se pueden hacer, que no se pueden llamar a una elección popular, ¿sí? Hay cosas que se tienen que hacer, como por ejemplo quitar el subsidio de la gasolina. Era algo que se tenía que hacer, y no llamar a consulta popular. ¿Quieren que se quite el subsidio de la gasolina? No, ya era algo que se tenía que hacer. Un plan que modifique actitudes requiere capacitación y sensibilización. Totalmente, sobre todo si es que es un plan que es, perdón, si la actividad es una actividad de servicio al cliente, pues obviamente vamos a necesitar capacitación, sensibilización para que esta gente que está con servicio al cliente sea un poco más empática. Una vez establecidos los planes son irreversibles, sí y no. Sí son irreversibles porque generaría mucha pérdida en el caso de que no lo fuesen, pero no todo está escrito en piedra. Si pasa algo como una pandemia, pues tengo que hacerlo irreversible. Entre más estructurado está un plan, es más irreversible, eso sí. ¿Ya? Es como quererle dar retro a un avión ya volando. Es medio complicadito, bastante complicadito. Pero mientras más estructurado esté, estamos hablando de una planificación que no haya cuestiones adicionales tipo pandemias y cosas. Clasificación de los tipos de planes. En primer término, se clasifican en relación con la estrategia general, sus tácticas y operaciones. O sea, estratégico, táctico y operativo. En segundo término, se encuentran los planes de contingencia para actuar en situación de emergencia, que es del plan B que habíamos hablado. Tenemos los planes únicos,
en donde están los programas, proyectos, presupuestos. Tenemos los planes continuos, que involucran políticas, normas, reglas, procedimientos, y en quinto lugar están los planes de áreas básicas. Entendiendo, pues, estarían aquí los planes rectores o estratégicos, donde tenemos la estrategia general o el plan estratégico, plan táctico y plan operativo. Planes alternos, plan de contingencia. Planes únicos, programas, proyectos, presupuestos. Planes continuos, políticas, normas, reglas, procedimientos y operaciones, estándares de calidad. Planes de áreas básicas, por ejemplo, en cada departamento, planes de operaciones, ventas o mercadotecnia, finanzas, recursos humanos, investigación y desarrollo, etc. Vamos a la tipología de la planificación, comenzando con lo que es la planificación estratégica. La planeación estratégica, como corriente y enfoque administrativo, trata sobre las decisiones de efectos duraderos e invariables de la administración y dirección de una empresa o institución en una planeación de largo plazo previo análisis de contextos externos, económicos, de mercado social, político, nacional e internacional donde se desenvuelve. Desde ahora en adelante, a la planificación estratégica la conocemos como PE. Lo que nos están diciendo es que la planificación estratégica debe funcionar gracias a una previa investigación del mercado y una investigación interna. Entonces, funciona si es que primero he hecho la investigación del ambiente político, económico, social, tecnológico y competitivo. La planificación estratégica es una herramienta administrativa de dirección para sustentar las decisiones de largo plazo de las empresas e instituciones, que les permite gobernar su futuro y adaptación continua de las circunstancias cambiantes del entorno, que es básicamente lo que ya les he dicho, o sea, el análisis de mercado. Los conceptos generales de planificación estratégica con que se inicia la unidad permitirán aprender esta técnica, o sea, esta herramienta, muy útil para el crecimiento sano, sustentable y duradero de la empresa. Los conceptos son clave. Un error en su comprensión puede distorsionar por completo los efectos y efectividad de la planificación estratégica. Por tanto, conviene consultar constantemente las definiciones generales de dichos conceptos hasta que se conviertan en el lenguaje propio. Esto es algo que hacen muchas veces las empresas, o sea, manejar como lenguaje propio todo, o sea, asociarse ellos mismos, a falta de mejor palabra voy a decir, inteligencionarse, hablar todo el tiempo del benchmarking. Hacemos un joint venture, un just in time, etcétera. ¿Para qué? Para que este lenguaje ya sea parte del día a día. Tenemos que buscar nuestra target en esta planificación de mercado. ¿Por qué? Porque con eso evito los errores. Sigamos avanzando. ¿Qué es una estrategia? Es una idea rectora que orienta la acción y decisiones cotidianas de los niveles directivos y administrativos a través del tiempo. Una estrategia bien hecha gobierna por periodos prolongados de 10 a 15 años, aunque en ocasiones son intertemporales. El término estrategia viene del griego estrategia, estrategos, que significa líder de movimientos en la guerra. Tiene implicaciones militares, pues en la antigua Grecia pretendió logró gobernar el mundo de su época, dado que vivía en un ambiente hostil frente a otras civilizaciones con las que competía continuamente. De ahí que a sus brillantes constructores y comandantes militares se les llama estrategas. Las ideas de Grecia, nos guste o no, gobiernan hasta hoy nuestras mentes, nuestra visión del mundo, por lo menos aquí en Occidente. Se dice que cuando los romanos dominaron Grecia, los conquistadores fueron ellos, porque la visión griega, o sea, la mentalidad, dominó a los invasores. La lucha continua entre los pueblos obligó a los griegos a tener una estrategia combativa y competitiva.
En el ambiente actual de los negocios se conoce como estrategia competitiva al conjunto de ideas rectoras que con la empresa compite, sobrevive y gana en un mercado limitado y pretendido por otras empresas. La estrategia no es un plan rígido de largo plazo, sino la evolución de una idea principal, o sea, una visión rectora, a través de un continuo cambio de circunstancias del entorno donde opera la empresa. La estrategia gobierna su futuro, por lo que la mejor forma de adaptarse al futuro es invirtiéndolo y construyéndolo. La estrategia es flexible, es una idea rectora que requiere comprensión y adaptación continuas dentro del camino establecido por ella misma. Un ejemplo lo tenemos cuando conducimos un auto, un coche, sabemos exactamente a dónde vamos, pero debemos frenar, acelerar o variar la dirección en curvas y para esquivar un bache, una piedra, etc. El entorno en que actúa la empresa es un macrosistema compuesto por proveedores de insumos, procesadores o transformadores, consumidores y otros elementos que operan entre las variaciones de la oferta y la demanda, pues al escasear los productos, los consumidores buscan otras opciones o con el éxito de un tipo de negocio y estrategia aparecen nuevos inversionistas en la competencia. Al conjunto de empresas que concurren y compiten junto con los proveedores y clientes del mismo producto y servicios se lo llama sector. Tenemos los planes estratégicos y planes tácticos, los tomamos aquí como tácticos y operativos porque estamos dividiéndoles simplemente en dos, pero realmente se dividen en tres: plan estratégico, táctico y operativo. El plan estratégico es el establecimiento de grandes líneas de acción para el logro de los objetivos de las organizaciones, es decir, de los objetivos estratégicos. Características es que son objetivos ambiguos, vagos y extensos y a plazos no inmediatos, sino más bien a largo plazo. Los planes tácticos u operativos son los encargados de instrumentalizar los planes estratégicos para que planes estratégicos tengan utilidad de ser concretos mediante planes de menor alcance y extensión. La planeación estratégica busca establecer los propósitos generales de largo plazo, derivados de la construcción de escenarios, definición de objetivos, políticas y estrategias para alcanzar el escenario futurible. Su desarrollo deberá responder a la pregunta ¿hacia dónde, cuándo y con qué conviene ir? En cambio, la planeación táctica establece los objetivos de mediano plazo, partiendo del resultado de la planeación estratégica y se refiere a las conclusiones concernientes a cada una de las principales actividades y al empleo efectivo de los recursos para el logro de los objetivos específicos. Responde a las preguntas cómo, cuándo, con quién y con qué. Y la planeación operativa, establecida por la asignación de actividades, aquí es actividades y tareas de corto plazo, se refiere a la definición de los pasos para la ejecución de un plan estratégico conforme al objetivo específico. La planeación estratégica es también llamada planeación a largo plazo. Su duración es de 5 a 6 años. La planeación táctica es llamada a mediano plazo, o sea, hasta 3 años, de 1 a 3 años, pueden ser 2. La planeación operativa es de corto plazo, es de 1 año, en la cual tenemos 2 momentos. La planeación operativa inmediata o mediata. La inmediata es los 6 primeros meses, inmediata de 6 a 12 meses. La planeación operativa. Bueno, en este ejemplo tenemos la planeación normativa, donde declaramos misión y visión. La planeación estratégica, donde hacemos la estructura, cadena de valor, oferta de valor, el análisis del entorno, político, económico, social, la síntesis, derivados de objetivos y metas, y se diseñan las estrategias. Mientras que la planeación operativa ya es la elaboración del tablero de control dentro de lo que es planeación. Vamos a hacer los cronogramas, los tableros de control. De todo el proceso, la planeación estratégica es la que más había recibido atención en términos de herramientas. Sin embargo,
Durante muchos años hubo una desvinculación entre dicha planeación y su implantación. El producto final histórico era una ejecución pobre y sin resultados significativos. Actualmente, ya la planeación operativa está concebida como igual dentro de la planificación estratégica, por el hecho de que ya tenemos el tablero de control, que con eso verificamos el cumplimiento de las actividades. La naturaleza de la planeación. La consecución de objetivos y metas. Como naturaleza de planeación, vamos a dividirla en dos partes: el establecimiento de los objetivos o fines de la organización, el desarrollo de planes para alcanzar los objetivos fijados. El establecimiento de objetivos o fines de la organización. Debemos responder una serie de preguntas: ¿qué queremos lograr? ¿A dónde queremos ir? ¿Por qué motivos? En definitiva, los objetivos expresan los estados futuros deseados. El desarrollo de planes para alcanzar los objetivos fijados. Fijar los objetivos no sirve de nada si no desarrollamos un plan para alcanzarlos. Un plan es un medio para conseguir las metas. Es un esquema que indica de qué manera pretende una empresa obtener los fines. Esta parte consiste en responder a la siguiente pregunta: ¿cómo lograr los objetivos fijados? Tenemos ventajas. La planificación se traduce en una serie de ventajas para la organización, permitiendo el adecuado desenvolvimiento de las demás funciones administrativas. La planificación da sentido a las funciones de la organización y administración y hace posible llevar a cabo la función de control, que no es viable si no se fija de antemano los objetivos para lograr. A diferencia de las ventajas que habíamos visto antes como planificación, estas ventajas están ligadas a la creación de objetivos. La planificación es la base para decidir: organización, dirección y control. Esto es algo que ya habíamos visto. Vamos a la consecución de objetivos y metas. La fijación de los objetivos es la fase inicial de la planificación, a partir de la cual diseñamos los planes para alcanzar los objetivos. Un objetivo es un estado o condición futura deseada por la organización. De esta definición se deduce las características fundamentales. Los objetivos deben ser definidos por adelantado. Definir una meta hacia cuyo logro se dirigirán los esfuerzos. Entonces, los objetivos no es otra cosa que un estado deseado a donde nosotros como institución queremos llegar. Todos los objetivos deben reunir aspectos fundamentales, deben ser medibles, deben recoger de la forma más concreta posible lo que se requiere alcanzar y cuándo. La cuantificación facilita la consecución y seguimiento de las acciones. Es muy sencillo seguir las acciones si es que el objetivo está cuantificado. Por ejemplo, digo, incrementar en un 27% las ventas. Se incrementaron en un 22%. Ya, fue más fácil identificar y ver si es que estamos cumpliendo. Deben estar concentrados en resultados. Las medidas deben establecerse en relación a los outputs, o sea, las entradas a las generadores de información, y no en relación de actividades para conseguirlos. Deben ser realizables. Los objetivos deben ser percibidos como realizables por las personas encargadas en ellos. Por si no es así, producen falta de motivación. Bueno, nos está dando ciertas características que ya veremos más adelante, que habla de los objetivos SMART, que deben ser medidos, objetivos basados en el tiempo, etc. Deben ser flexibles, deben poder ser modificados en caso de que surjan acontecimientos no previstos. El enfoque sobre los objetivos de la organización no ha permanecido constante a lo largo del tiempo, sino que evoluciona a medida que lo hace la realidad empresarial. Va evolucionando a medida en que se necesite, en que la empresa lo vea necesario. En la actualidad, el enfoque de los objetivos resume: superación de planeamiento tradicional sobre la maximización de beneficio como único objetivo, reconocimiento de la existencia de objetivos múltiples, variables y susceptibles de conflictos entre sí, aceptación de que las empresas pueden tener distintos objetivos en función de sus características, tamaños, estructuras, etc.
Los objetivos empresariales. Principio de objetivo según John Fimi. Antes de iniciar cualquier curso de acción deben determinarse, comprenderse y enunciarse con claridad los objetivos deseados. Los objetivos en rentabilidad financiera son propios de la naturaleza de la empresa, pues una que no progrese al ritmo del entorno económico tiende a desaparecer. Son muchos más los objetivos necesarios para estructurar la empresa y se relacionan con las siguientes preguntas. ¿Qué participación y segmento de mercado se pretende? ¿Cuál es la innovación tecnológica necesaria para alcanzar la estrategia? ¿Cuál es la eficiencia y eficacia en términos de calidad y productividad? ¿Cuál es la inversión en términos de recursos físicos financieros? ¿Cuál es la cultura laboral en términos de actuaciones y actitudes de los trabajadores? ¿Cuáles son las partes interesadas en el desarrollo de la empresa o de los impactos medioambientales por la actividad empresarial? Los objetivos cuantitativos son los resultados esperados de la empresa hacia los cuales se dirige la estrategia en tiempos y plazos específicos, largo, mediano y corto, que es lo que habíamos visto. En términos financieros, estos objetivos corresponden a cuestiones de rentabilidad, costos y precios, así como de producción final. Estamos hablando de volumen de operaciones, tiempos de entrega o de respuesta al cliente, nivel de productividad de cada persona, máquinas, materiales, incluso segmentos de mercados y clientes. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, objetivo empresarial 1, el 2, el 3, objetivo empresarial 4, y todo esto, la unión de los 4 sería el objetivo general. También se considera la calidad en términos de cumplimiento de requisitos específicos para lograr la satisfacción del cliente. Ya. Métodos para establecer objetivos. En el establecimiento tradicional de objetivos, los objetivos establecidos por los gerentes de nivel alto fluyen hacia abajo en la organización y se convierten en sus objetivos para cada área de la organización. Entonces tenemos los objetivos de alta gerencia, objetivos de gerentes de división, objetivos de gerentes de departamento y objetivos de los empleados. ¿Qué es lo que dirían los objetivos de la alta gerencia? Necesitamos mejorar el desempeño de la compañía. Objetivos de gerentes de división. Quiero ver una mejora significativa en las ganancias de esta división. El objetivo de los gerentes de departamento, aumentar los ingresos sin importar los medios. Y objetivos de los empleados, no hay que preocuparse por la calidad, solo hay que trabajar rápido. Entonces ahí vamos viendo también lo que pasaría si no tenemos una correcta comunicación. Características de los objetivos bien escritos. Los objetivos no se escriben de la misma manera, algunos son mejores que otros. Al dejar claro cuáles son los resultados deseados, los gerentes deben poder plantear objetivos bien escritos. Entonces veamos las listas de características de un objetivo bien escrito. Revisar la misión de la organización o el propósito. Entonces tengo que revisar la misión de la empresa para empezar a crear un objetivo. ¿Por qué? Porque si es que estoy lejos de lo que habla la misión de la empresa, posiblemente los objetivos que yo estoy planteando estén equivocados o sean erróneos o los vaya a escribir mal. La evaluación de los recursos disponibles es el mismo principio, porque si es que yo planteo voy a subir las ventas en un 1800%, está un poquito complicado. ¿Por qué no intentas primero el 20%? Ya, veamos, el recurso disponible. Voy a aumentar la publicidad en un 200%. ¿Es posible? Claro que es posible, pero ¿tienes los recursos para hacerlo? Determinar los objetivos individualmente y con información de otros. Ya, sí, cada objetivo tengo que pensarlo y repensarlo de manera individual. Ver si es que me lleva hacia la visión de la empresa, ver si es que parte de la misión de la empresa y si de manera individual pues tiene relación con los siguientes objetivos. Cuarto, escribir los objetivos y comunicarlos a todos los que deban saberlos, ¿sí? Pero no solo comunicarlos, sino que entiendan el objetivo. ¿Por qué? Porque necesito una retroalimentación. Quiero incrementar las ventas. Vamos al departamento de ventas y en el departamento de ventas dicen no se puede.
solo puedes incrementar hasta el 1%, 2%, y tú pusiste 47%, debiste primero venir donde nosotros. Entonces posiblemente debo modificar ese objetivo. Quinto, revisar los resultados y si los objetivos se están cumpliendo. Ya, esa es la última parte. Esto se hace generalmente con los indicadores. Veo, de acuerdo a la meta del objetivo, el objetivo me dice incrementar el 25% de la utilidad. Entonces veo si incrementó la utilidad, sí, ¿en cuánto? En un 30%, chévere. Entonces, ¿qué está pasando? Que este indicador pues está de acuerdo a la meta del objetivo. El objetivo me decía en un 25%, me dice un 30%, bueno, gané un 5%, nadie se va a quejar por eso. La administración por objetivos, que se le denomina APO, pero yo le digo administración por objetivos. Vamos a los pasos. Se formulan los objetivos generales y estrategias de la organización. Los objetivos principales se asignan a las unidades divisionales y departamentos. Los gerentes de unidades establecen objetivos específicos para sus unidades en colaboración con sus propios gerentes. Los objetivos específicos son establecidos en colaboración con todos los miembros del departamento. Los gerentes y empleados especifican y acuerdan planes de acción que definen cómo se lograrán los objetivos. Se implementan los planes de acción. El progreso hacia los objetivos se revisa periódicamente y se da retroalimentación. Se refuerza el logro exitoso de los objetivos mediante recompensas basadas en el desempeño. Pasos para establecer objetivos. Los gerentes deben seguir estos 5 pasos. Veamos, primer paso, revisar la misión de la organización, que es lo que ya habíamos visto, solo que aquí yo ya les había puesto el mismo, pero ya es lo mismo que habíamos visto, solamente que aquí está ya está expandido para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Revisar si el resultado de los objetivos, de acuerdo a qué, a los indicadores. Y listo, eso habrá sido la clase por hoy. Muchas gracias, señores estudiantes, les agradezco por su paciencia y por la compañía, la revisión de este video. Sin nada más, pues nos vemos en un siguiente video y en las clases síncronas. Que estén muy bien y que tengan un excelente día. Hasta luego.